dirigido a aquellas personas, no especialistas, sino a las personas del común, a los cuidadores, a los familiares o a cualquier miembro de la familia o para usted mismo. Si alguno de ustedes manifiesta o siente alguno de los signos de los que les he hablado, como sensación de que la comida se les queda en la garganta, sensación de tener que aclarar después de que comen y tragar, sensación de abultamiento en la garganta, sensación de que la comida se demora para bajar, sensación de que le dan ganas de toser, no necesariamente durante la ingesta, pero por decir terminó de comer a los 5 o 10 minutos empieza con, con una tosecita, y es una tos que no es productiva, no tienes fiebre, no tienes gripa, no tienes ningún escurrimiento posterior, y siempre sucede después de la comida. Si sientes que comes y después cuando te enjuaga la boca hay muchos residuos de comida dentro de la boca, si haces gárgaras con el enjuague bucal 10, 15, 20, media hora después de haber comido y encuentras que hay bastantes residuos o cantidades de comida, o a veces personas que incluso refieren que después de haber almuerzo comido arroz por la noche, siente que se les devuelve un arrocito que se les quedó atravesada una arvejita o algo así, o las cáscaras de los frijoles o de las lentejas y sienten que se les quedan. Todos estos son síntomas de que algo está pasando y que puede estar afectando la deglución. Entonces lo más importante, lo primero que todo es hacer un buen diagnóstico, ¿cierto? No vamos a intentar nosotros hacernos el diagnóstico nosotros solos, sino pues sería bueno buscar un especialista, que es el médico general en primera instancia, comunicarle que estás presentando un trastorno deglutorio, pero importante que uno sepa lo que le está pasando, pues porque a veces los especialistas o el médico general este no es su primer acercamiento, pues pensar en un trastorno deglutorio, siempre se empiezan en problemas de reflujo o en problemas de úlceras o en problemas, otro tipo de complicaciones. Entonces, empezar por lo sencillo. En el caso de que usted o alguno de los miembros de su familia experimente algo como esto, que piense, se dé cuenta de que antes comía a cierta, más o menos a cierto tiempo, se demoraba comiendo y que ahora se tarda más, que de pronto en la comida ya se están dando cuenta que una persona está tosiendo frecuentemente durante la alimentación a la hora del almuerzo y ven como la mamá o la persona mayor, o incluso no una persona mayor, una persona adulta cualquiera, que come y frecuentemente está tosiendo. Entonces, estos son signos o son síntomas de que algo está pasando a nivel de la deglución, que está haciendo que por alguna razón la persona se esté alimentando de una manera que no es segura para ella. Otra cosa importante, una persona que a pesar de que come bien está perdiendo peso, por decir alguna persona con Parkinson, una persona con Alzheimer, que quien le alimenta es otra persona, entonces sabe cuál es la ingesta, qué cantidad de nutrientes le está dando, de calorías, y sin embargo no aumenta de peso, sino que está perdiendo peso. Entonces también tener en cuenta eso, porque puede ser que esté tomando muchos periodos mucho más largos para poder comer, que las consistencias que esté comiendo no las pueda manejar dentro de la cavidad oral, entonces eso haga que sea más lento y también más inseguro. Entonces todos estos son signos de que puede estarse presentando un trastorno deglutorio. Como les decía, puede presentarse una malnutrición en una persona que incluso está siendo bien alimentada, pero por alguna razón el médico dice que está malnutrida, la nutricionista la ve, tiene deficiencias, está perdiendo masa muscular, se deshidrata fácilmente. Todos estos son factores y signos que nos pueden orientar que el paciente puede estar presentando una disfagia. Una vez pasa esto, entonces ya si yo me doy cuenta de esto, pues busco la ayuda de un especialista para que me diagnostique o para que me haga las pruebas necesarias para el trabajo propio ya del trastorno deglutorio. Importante, una persona que haya sido intubada durante una semana, 2 semanas, una persona que estuvo en la UCI, después de ser desintubada es necesario que se reentrene esa deglución, pues porque así como cuando está en cama mucho tiempo o se fractura una pierna, los músculos están débiles. Lo mismo, cuando está intubado, un tubo recostado todo el tiempo ahí en los pliegues vocales, la deglución no está haciéndose permanentemente, incluso hay algunas personas que incluso tienen que succionarle la saliva, al no estar haciendo la movilidad normal de la musculatura, pues hay cierta disminución de la fortaleza, de la coordinación, entonces es necesario reentrenar
esa deglución antes de empezar a hacer una alimentación completa y normal. Importante tener en cuenta ello. Entonces, cualquier paciente que salió de la UCI porque estuvo intubado, que tuvo una isquemia cerebral, que tuvo una parálisis facial, que le hicieron una cirugía cervical, que le hicieron una cirugía de tiroides, especialmente, por ejemplo, en los casos de personas que les hacen cirugía de tiroides, a veces por accidente o por la extensión de la lesión, involuntariamente hay una lesión del nervio laríngeo recurrente. Y entonces una forma de darse cuenta muy sencilla, incluso sin nosotros, sin la persona ser profesional, es darse cuenta que la persona empieza a hablar disfónica y entonces habla así. O puede incluso que no sea tan disfónica, pero que empiece a hablar como con la voz ronca. O sea, el tono o el timbre de la voz, el tono y la intensidad son distintos a como eran antes de la cirugía. Entonces una voz soplada, una voz débil, una voz cansada nos indica que algo está pasando en la laringe. Y todo lo que pasa en la laringe pues afecta a la deglución porque, como les había explicado, la laringe, los pliegues vocales, la epiglotis son todas esas estructuras que se encargan de hacer un adecuado selle al momento de la deglución para que el alimento no se vaya a la vía aérea, sino que se vaya directamente al esófago. Entonces, también el trastorno de la voz, por una voz débil, por una voz soplada, porque hay personas que cuando hablan inspiran por la boca. Eso hace que arrastre saliva y la saliva se quedan los residuos ahí. Entonces, después de que está en una conferencia, después de que está, o una persona que le gusta hablar mucho, siempre que uno habla, hace más gasto de saliva. Entonces hay que estar produciendo más saliva y deglutiendo con más frecuencia, porque cuando hablamos, pues deglutimos más frecuente. Entonces, todos esos son signos de que una persona puede estar presentando un trastorno deglutorio y que nos pueden pues dar una luz de que debemos buscar ayuda. Mientras eso sucede, mientras se hace un adecuado diagnóstico o si el paciente ya fue diagnosticado, entonces vamos a tener en cuenta que para hacer esos diagnósticos se hacen los exámenes especializados, se usa la videofluoroscopia, que es que le meten a uno un endoscopio por la nariz, así como cuando le van a hacer una laringoscopia, pero ponen alimento de diferentes consistencias, puede ser líquido, puede ser espeso, puede ser sólido, una galleta, y lo tiñen con la anilina pues, de alimentos, y lo que hace es que la camarita está colocada allí y cuando el paciente traga de gluten, pues se ve exactamente qué pasa, si la comida se queda alrededor, si la comida no se va, si la comida inmediatamente traga se va directamente a la vía aérea. Y hay otros que se hacen por radiografía, que lo que hacen es poner una sustancia en el alimento, y cuando la radiografía la van pasando, pues entonces van viendo cómo el alimento va pasando desde la fase preparatoria, en la fase oral, y miran cuando el alimento va pasando. Es una deglución con bario, y entonces como está teñida ese alimento, entonces en la radiografía se va viendo cuando va pasando el alimento, por dónde va pasando y si se queda o si se va o si se mete a la vía aérea. Y entonces también es una manera de hacer el diagnóstico. Esta deglución con varios se utiliza más que todo en los bebés y en los niños, pues por evitar la molestia de la endoscopia, del fibro. Sin embargo, depende, o sea, si yo lo que quiero ver es cómo está todo el proceso dentro de la vía, dentro de la laringe, quiero ver cómo está la laringe, si estoy sospechando de que de pronto un pliegue vocal está paralizado, de que no hay una buena competencia glótica, de que las estructuras a nivel de la orofaringe algo está pasando, pues es muy importante hacerlo con el fibro, porque allí estoy mirando en vivo todas las estructuras antes, durante y después de la deglución. Pero como les digo, por comodidad a veces o porque es menos invasivo, pues la deglución con bario también es una muy buena alternativa. Entonces, bueno, se hacen estos diagnósticos. A veces no es necesario eso, sino que simplemente, como les decía, si el caso es de una prótesis mal adaptada, pues simplemente es ir al odontólogo y que haga una nueva impresión y una nueva prótesis, y ya cuando empieces a comer después, pues te vas a dar cuenta exactamente de que era la prótesis, o si no masticas bien los alimentos, sino que comes rápido y no tragas y después masticas, entonces empiezas a hacer el ejercicio, bueno, voy a comer, voy a masticar bien, no voy a pasar con líquidos, voy a estar todo el tiempo muy consciente de lo que estoy comiendo, no voy a hablar mientras como,
Y otra cosa muy importante, hay personas que mastican y simultáneamente a cuando están masticando están tragando. No sé si han visto personas que están y sin acabar de masticar todavía con la boca llena, ya se están metiendo la próxima cucharada. Entonces hay diferencia de bolo, hay diferencia de tamaño, manejarlo es más difícil, no hay como una coordinación entre la respiración, las pausas, la deglución, todo ese proceso. Hay personas que por el acelere en la alimentación o por malos hábitos hacen esto. Entonces simplemente les recomiendo mastiquen muchas veces el mismo bocado, coman despacio, traguen, si eso les está pasando, entonces cojan bocados más pequeños, mastíquelos, tráguelos y nunca se meta otro bocado sin haber terminado de tragarse el primero. E incluso si es necesario, trague 2 veces el mismo bocado. O sea, hacer la deglución consciente nos puede ayudar. No es fácil porque uno, como cuando le dicen respire 5 minutos conscientemente, uno no se da cuenta de todo lo que hace cuando uno está respirando y eso le genera angustia. Lo mismo pasa con la deglución, pero es simplemente hacerlo como un ejercicio pues para evitar complicaciones mayores y para poder corregir a tiempo. Entonces, bocados pequeños, masticarlos muy bien, no pasarlos con líquidos, nunca pasar el alimento con líquidos. El líquido siempre se toma después de haberse tragado el alimento sólido bien digerido. La postura adecuada, ojalá no estar distraído con televisores, computadores mientras se está comiendo, dejar que la comida llegue a la boca y no ir al encuentro de la comida, no acostarse o tenderse justo después de haber comido, porque hay personas que sufren de reflujo, lo que hablamos ahora de las hernias dietales. Entonces, si la persona come y se acuesta y sufre de reflujo, pues va a tener regreso de la comida al esófago, y si está en una posición acostada, pues fácilmente esa comida o ese ácido puede alcanzar la parte posterior de la laringe y empezar a causar problemas pues de voz, de carraspera, de picazón, sensación de que le pica, sensación de que tiene algo y que le molesta, que le hace como gárgaras, e incluso a veces dolores referidos al oído y que tienen que ver con esa situación de reflujo. Entonces, procurar no acostarse recién comido, estar en una posición sedente, lo máximo como en esta posición, que quede en una posición así. Las personas que a veces les da por comer y después de comer ir a hacer ejercicio o agacharse a arreglar las matas o agacharse a hacer algo, por favor, tratar de dejar de pasar siquiera 45 minutos, una hora antes de empezar a hacer algún ejercicio físico o de agacharse. Igualmente los que hablan, o sea, si yo tengo que estar hablando todo el día y me toca trabajar por el computador, entonces tratar de comer comida saludable, no comer grandes cantidades y más bien cuando ya termine la jornada comerme la comida más copiosa, y para que no tenga tan distendido el diafragma, el estómago, y no me permita movilizar el diafragma adecuadamente, entonces me fatigue para hablar, me canse, tenga que hacer más tensión de la musculatura. Hay personas que no tienen el hábito de hidratarse, no con la comida, pero sí durante las comidas, entonces es importante eso. Todas las personas necesitamos la misma cantidad de agua, 10 vasos no son para todo el mundo, entonces es de acuerdo como a cada cuerpo. Pero sí, lo que sí es muy importante es que siquiera cada 15, cada 20 minutos, sobre todo cuando estamos hablando, nos estemos hidratando con un sorbito de agua para que todas las estructuras estén bien humedecidas. Importante. Entonces, esas son recomendaciones que vamos a tener en cuenta. Eh, las consistencias de los alimentos, si ves que te ahogas más con líquido, pues entonces vamos a tratar de comer la comida un poco más espesa, ¿cierto? Si ves que los sólidos se te atoran acá, pues entonces comer porciones más pequeñas y comida más blanda. Si ves que al contrario tienes la musculatura facial muy débil y que entonces te duele mucho la articulación, entonces a comer trozos más grandecitos para fortalecer la musculatura. Eh, bueno, son factores, si hay una parálisis facial, entonces el fortalecimiento de la musculatura. Si la lengua está débil, también fortalecer la lengua pues con ejercicios de lengua y ejercicios musculares. Pero pues si alguien tiene alguna inquietud así muy puntual, pues me pueden escribir a mi correo electrónico clinicadelavozgsm@gmail.com. Bueno, por hoy creo que les he dado algunos tips que le pueden ser de importancia. Espero que sigamos comunicándonos y que esto pueda ser de ayuda para ustedes. Y estuvimos en Foniatría en Casa con Gloria Estela Mejía. Feliz día.